Nosotros vimos hasta la primer parte en cómo ir encontrando los distintos sistemas equivalentes aplicando las operaciones elementales. Partiendo entonces del sistema de ecuaciones lineales original, fuimos aplicando las diferentes operaciones y fuimos obteniendo así los distintos sistemas para llegar a la solución. ¿Qué pasa? Nosotros, si observamos este sistema inicial, que tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, a lo mejor el método más apropiado para resolverlo era el método de igualación y sustitución, antes que ponernos a aplicar cada una de estas operaciones elementales. Pero ¿qué pasa? Este método de ir encontrando nuestros sistemas equivalentes resulta conveniente en las situaciones donde nuestro sistema tiene más ecuaciones y más incógnitas, o por ejemplo el segundo problema que presentamos, que por ahí se nos complicaba mucho resolverlo. Pero si hablamos de complicación, si nos imaginamos resolver un sistema de ecuaciones con más ecuaciones y muchas incógnitas, aplicar todas estas operaciones elementales sobre ese sistema y trabajar con cada una de las ecuaciones, se nos tornaría también muy difícil y complicado realizar estas operaciones. Entonces, para volverlo más estructurado a este método, vamos a introducir una notación matricial que simplifica la escritura de los sistemas de ecuaciones lineales. Por lo que antes vamos a definir qué es una matriz. Por el momento vamos a definir a una matriz como un ordenamiento rectangular de números dispuestos en renglones y columnas. Como observamos, cada fila de la matriz la vamos a llamar renglón, y cada línea vertical la vamos a estar llamando columnas, ¿sí? En este caso estamos haciendo referencia a una matriz genérica de tamaño m por n, donde tenemos m renglones y n hacemos referencia a n columnas, ¿sí? Si nosotros tomamos cualquier elemento, cualquier número de la matriz, por ejemplo en este caso A, que tiene como subíndice 3, 3, nos está indicando este subíndice de la misma forma que lo habíamos visto con los sistemas de ecuaciones lineales, nos está indicando la posición que ocupa ese número A en la matriz. Si analizamos un ejemplo bien sencillo, en este primer caso definimos una matriz a la que llamamos A de tamaño 3 por 3. Aquí hacemos referencia, el primer 3, a la cantidad de renglones que tiene esta matriz, 1, 2, 3, y el segundo 3 a la cantidad de columnas que tiene esta matriz, 1, 2, 3. En este segundo ejemplo, a la matriz la llamamos B, de tamaño 2 por 3. Tenemos dos renglones, 1, 2, y 1, 2, 3 columnas. Y ahora lo que nos interesa conocer es cómo relacionamos un sistema de ecuaciones lineales con el concepto de matrices. A cualquier sistema de m ecuaciones con n incógnitas se le van a asociar dos matrices, que las vamos a denominar una matriz de los coeficientes y la otra la matriz ampliada. Como vemos en este caso, miramos que la matriz de los coeficientes, que la denominamos A, va a contener esta matriz todos los coeficientes que pertenecen a este sistema de ecuación. En cambio, la matriz ampliada, que la vamos a llamar AB, la matriz va a contener todos los coeficientes que pertenecen a todas las ecuaciones de ese sistema de ecuación, más los términos independientes asociados a cada una de esas ecuaciones, ¿sí? Vamos a ver esto con un ejemplo para entenderlo un poquito mejor. Si tomamos el siguiente sistema definido 3 por 3, tres ecuaciones con tres incógnitas, lo primero que tenemos que hacer antes de estructurarlo en una matriz es completar y organizar este sistema. ¿A qué hacemos referencia con completar? Nosotros vemos que en la primera ecuación tenemos una sola incógnita, 3x igual a 30. Y el sistema está trabajando, como dijimos acá, con tres incógnitas, x y z. ¿Qué quiere decir? Que
nuestras incógnitas faltantes en nuestra primera ecuación, los coeficientes que acompañan a y a z toman el valor de 0, ¿sí? Lo mismo pasa si analizamos la segunda ecuación. Tenemos x más 2y. No tenemos la variable z. ¿Qué significa? Que el coeficiente que acompaña a la variable z es 0. En la tercera ecuación no tenemos la variable x, que significa que el coeficiente que acompaña a la variable x toma el valor de 0. Y ordenar el sistema, hacemos referencia a que las tres ecuaciones estén ordenadas de la misma forma, ¿sí? Fíjense en que ponemos todas las x en primer lugar, todas las y en segundo lugar y todas las z en tercer lugar. ¿Por qué nosotros tenemos que completar el sistema? Porque ahora nosotros pasamos a trabajar, prestar atención en todos los coeficientes que acompañan a las variables y nos importa saber en el momento en que esas variables las acompaña un coeficiente con valor 0, porque vamos a estar pasando todos estos coeficientes a una estructura matricial. La información la llevamos a una matriz de modo tal que cada ecuación va a estar representada por cada renglón de esta matriz, ¿sí? Y fíjense en cómo nosotros llevamos solamente los numeritos de los coeficientes de las ecuaciones al renglón de la matriz. Entonces acá tenemos 3 que hacía referencia a x, 0 a esta y 0 a esta z. Entonces mi primer renglón va a estar compuesto por mi primera ecuación del sistema de ecuaciones lineales que yo tenía definido acá. El segundo renglón va a estar representado por la segunda ecuación. Fíjense, de x tenemos 1, de y tenemos 2 y 0 de z. Y la tercera ecuación que me completa el tercer renglón de la matriz, que viene a ser 0, 1 y 2. Entonces, es importante tener en claro que cada renglón de la matriz me va a representar una ecuación del sistema de... Ahora, cada columna, ¿sí? Mi primer columna de esta matriz me va a estar representando todos los coeficientes que acompañan a la variable x. La segunda columna me va a estar haciendo referencia a todos los coeficientes que acompañan a la variable y la tercera columna a todos los coeficientes que acompañan a la variable z. Por eso es importante ordenar el sistema para que quede bien representado en esta matriz. Esta matriz donde yo tomo todos los coeficientes de todas las ecuaciones del sistema es la que llamamos matriz de los coeficientes. Nosotros dijimos antes que teníamos dos matrices asociadas, la matriz de los coeficientes y la matriz ampliada del sistema. La matriz ampliada del sistema, fíjense en que vamos a tener la matriz de los coeficientes, igual como la definimos acá, sumado a esta columna que me va a hacer referencia a los términos independientes de las ecuaciones. Entonces, a esta matriz le sumamos los términos independientes, trazando una línea imaginaria para nosotros poder identificar que esta columna hace referencia a los términos independientes de cada ecuación. Entonces, repasando, cada renglón de la matriz me va a estar haciendo referencia a cada una de las ecuaciones y cada columna de la matriz me va a estar haciendo referencia a mis variables, en este caso a x, a y a z. Y la última, cuando hablamos de la matriz ampliada, me va a estar haciendo referencia a mis términos independientes. De un sistema de ecuaciones lineales lo pasamos a una estructura matricial y ahora nuestra pregunta es cómo aplicamos las operaciones elementales sobre esa estructura matricial. Entonces un poco el concepto ahora va a cambiar en estas operaciones y en vez de intercambiar ecuaciones, la primera operación va a ser intercambiar dos renglones, ¿sí? Uno por otro. La segunda es multiplicar un renglón por un escalar no nulo
Y la tercera es sumar a un renglón otro renglón previamente multiplicado por un escalar. De esta forma nosotros trasladamos esas tres operaciones elementales que definió Gauss sobre los sistemas de ecuaciones lineales a una estructura matricial. Y nosotros vamos a estar buscando una matriz escalonada o una matriz escalonada reducida. La matriz escalonada es aquella que va a cumplir con estas tres condiciones. 1. El primer elemento no nulo de un renglón es 1. Ese 1 lo vamos a denominar pivot o 1 principal. La regla 2 es que en dos renglones consecutivos, el 1 principal del renglón inferior aparece más hacia la derecha del primer 1 del renglón superior. ¿Qué significan estos dos puntos? Primero, que en cada renglón, ¿sí? Si observamos este ejemplo, el primer elemento no nulo de cada uno de estos renglones es un 1, ¿sí? Pueden ver acá que debajo de cada uno de estos unos tenemos 0. Y después nos dice que cuando tomamos dos renglones, ¿sí? Tomamos estos dos, el renglón superior tenemos un 1 en esta posición, ¿sí? Y cuando tomamos el renglón inferior, el 1 se va a encontrar una posición hacia la derecha de este 1 superior. Esto nos va a ir formando en la matriz, si ustedes se fijan, una diagonal principal formada por los pivots. Y vamos a tener ceros por debajo de todos esos 1. Si miramos el otro ejemplo, fíjense en que la diagonal acá tiene un saltito. Y esto hace referencia un poco a la matriz escalonada, que si nosotros observamos, siempre se va a estar formando una escalera sobre ceros, que cuando no tenemos, por ejemplo, en esta columna un número para hacer un pivot y tenemos que seguir a la próxima columna, el escalón sufre un alargamiento porque abarca dos ceros. Puede abarcar 2, 3 o cuantos necesite yo para poder encontrar el próximo 1 más hacia la derecha. Y después también nos dice que los renglones, si los hubiese, tienen todos sus elementos nulos, se agrupan en la parte inferior. Como en este caso, fíjense en que este renglón está compuesto por todos ceros, lo mandamos a la parte inferior de la matriz. Y en el momento de hallar la matriz escalonada reducida, vamos a hacer referencia a la matriz escalonada, que estuvimos viendo recién, que en las columnas que contiene el 1 principal posee 0 en las demás posiciones. Nosotros dijimos recién que la matriz escalonada debería cumplir que el primer elemento no nulo de cada renglón tenía que ser 1, ¿sí? Y ahora nos dice que para que sea reducida, en las columnas que contengo al 1 principal, los demás elementos deben ser 0. Entonces, en esta columna tengo este 1 principal, ¿sí? Que hace referencia al primer renglón. Todos los demás elementos, si observamos, deberían ser 0, como en este caso. Ahora pasamos al segundo renglón. Tenemos el 1 principal del segundo renglón y los demás elementos son 0, ¿sí? Tenemos ceros por debajo y ceros por encima. Si vamos a analizar el tercer renglón, tenemos el 1 principal y los demás elementos son ceros. 0 por abajo, 0 por arriba. Y lo mismo con el cuarto renglón, donde tenemos el 1 principal al final del renglón y los ceros por arriba. Podemos observar que nos encontramos con una diagonal principal que está compuesta por los 1 o los pivots. Y si observamos en el segundo ejemplo, en el primer renglón tenemos un 1, los ceros por debajo. En el segundo renglón tenemos el 1 principal acá y tenemos los ceros por debajo y los ceros por arriba. ¿Y qué pasa en el tercer renglón? Si miramos, la tercera columna son todos los elementos 0 y el próximo 1 recién está ubicado en la quinta columna.
Entonces, recién en la quinta columna yo vuelvo a tener un pivot y donde tenemos los ceros por arriba y los ceros por abajo. Como no tengo uno principal y pivot en estas dos columnas, entonces esos ceros por arriba y por abajo no se encuentran, pero sí siempre cuando yo tengo el 1 principal de cada una de las ecuaciones, ¿sí? Tengo en la primera, en la segunda, en la tercera, pero el 1 principal está al final, y la última, si miramos, es un renglón nulo, entonces lo mandamos al final. Pero se cumple esta condición de matriz reducida. Entonces dijimos que aplicar las operaciones elementales directamente sobre los sistemas de ecuaciones lineales se tornaba un poco complicado, por lo que introducimos el concepto de matriz para poder aplicar estas operaciones sobre la matriz y no sobre el sistema y así poder simplificar estos cálculos. ¿Cómo hacemos esto? Lo vamos viendo con un ejemplo. Partimos de nuestro sistema de ecuación lineal, en este caso 3×3, 3 ecuaciones, 3 incógnitas, y pasamos en primer lugar, a organizar y completar con los coeficientes que acompañan a cada incógnita, para luego poder asociar este sistema de ecuación a su matriz ampliada como vimos anteriormente. Ahora, una vez que tenemos la matriz ampliada que representa nuestro sistema de ecuación, procedemos a aplicar las operaciones elementales para obtener la matriz escalonada reducida. Entonces, ¿qué vamos a ir buscando? Vamos a tratar de ir formando una diagonal principal con unos o pivot. En primer lugar, tenemos que convertir este primer elemento que pertenece a la primer fila o primer renglón, lo tenemos que convertir en 1. Si nosotros observamos en la segunda fila tenemos un 1, entonces una operación muy simple que podemos realizar es intercambiar estos dos renglones, el 1 por el 2, y así obtener esta segunda matriz donde logramos nuestro primer objetivo, que era encontrar un 1 en esta posición, ¿sí? El primer elemento del renglón no nulo debe ser un 1, ¿sí? Entonces este es nuestro 1 principal o pivot que pertenece a mi primer renglón. Segundo paso sería encontrar ceros por debajo de este 1 principal o pivot, ¿sí? Estos dos elementos deberían ser 0. Recordemos que para llegar a una matriz escalonada reducida, en la columna donde está el 1 principal, que es esta columna, todos los demás elementos deberían ser 0. Si miramos, tenemos que convertir este 3 en un 0, ya que el tercer renglón ya posee un 0 en esa posición. Entonces tenemos que trabajar con este segundo renglón y la operación que podemos realizar para convertir ese 3 en un 0 sería sumarle a una ecuación el múltiplo escalar de otra ecuación. Al segundo renglón, le podemos sumar el primer renglón previamente multiplicado por menos 3. Fíjense en que nosotros le vamos a estar sumando el renglón que hicimos, el 1 principal, el pivot, multiplicado por el opuesto de este número. En este caso sería menos 3. Entonces así, de esta forma, nosotros tenemos un nuevo renglón 2, que si analizamos la operación de cómo obtuvimos este renglón 2 en detalle, que tenemos renglón 2 más el opuesto del elemento en que yo quería hacer 0, multiplicado por el renglón 1, ¿sí? Y obtenemos como resultado mi nuevo renglón 2. El siguiente paso sería encontrar un 1 en el renglón consecutivo en la posición más hacia la derecha, o sea, en esta posición tenemos que lograr un 1. ¿Y qué operación podemos realizar para que este elemento se convierta en un 1? Si nosotros nos fijamos, en la tercera fila tenemos un 1 en la misma columna, entonces si nosotros hacemos un intercambio de estos dos renglones, el renglón 2 por el renglón 3, fácilmente podemos lograr un 1 en esta posición. Al encontrar nosotros ahora el 1, el pivot que pertenece al segundo renglón,
el paso siguiente sería convertir los demás elementos que pertenecen a la columna de este pivot en 0. Bien, entonces, ¿qué operación podemos realizar para convertir este 2 en 0? Como siempre vamos a estar tomando como base el renglón del pivot que acabamos de encontrar. Vamos a decir que al renglón 1, ¿sí? Al renglón donde pertenece este elemento que queremos hacer 0, le vamos a sumar el renglón 2 previamente multiplicado por el opuesto del número al que queremos convertir en 0. De esta forma, nosotros obtenemos este nuevo renglón. Al renglón 1 le sumamos el 2 previamente multiplicado por el opuesto, dijimos, de este elemento que queremos convertir 0, menos 2 sería. Y obtenemos el nuevo renglón 1 compuesto por 1, 0, menos 4, 2. Encontramos así el 0 que se ubica por encima de nuestro pivot. Ahora nos quedaría convertir en 0 este elemento que está por debajo de este pivot. Le vamos a realizar la siguiente operación, o sea, al tercer renglón, que es este, que nosotros queremos convertir este elemento en 0. Le vamos a sumar el segundo, porque hace referencia al pivot en el que estamos trabajando, previamente multiplicado por 6. El opuesto sería del número que queremos convertir en 0. Ahora, continuando con nuestra búsqueda de la diagonal principal, observamos que tenemos que convertir este 12 en un 1. Entonces, ¿qué operación podemos hacer acá? Es multiplicar este renglón 3 por el inverso para que este 12 se convierta en 1. De esta forma conseguimos obtener nuestro pivot que pertenece al renglón 3 y ahora el paso siguiente sería convertir los elementos que están en la misma columna de este pivot en 0. ¿Qué operación podemos realizar acá? Como veníamos trabajando antes, si queremos convertir este 2 en 0, nosotros al renglón 2 le vamos a sumar ahora el renglón 3, ¿sí? Porque nuestro pivot está ahora en el renglón 3, multiplicado por menos 2, que era el opuesto del elemento que yo quería hacer 0. Entonces logramos el 0 en esta posición, por lo que nos queda ahora encontrar un 0 en esta posición que pertenece al primer renglón. Al primer renglón, ubicado donde está el elemento que queremos hacer 0, le sumamos el tercero porque recordamos que nuestro pivot se encuentra en el tercer renglón ahora, previamente multiplicado por 4 porque es el número opuesto del elemento que queremos convertir en 0, obteniendo así nuestra nueva matriz. Aquí entonces llegamos al final de la reducción, porque si observamos, este es nuestro último renglón, no tenemos renglones consecutivos para poder seguir haciendo unos hacia la derecha. Entonces podemos decir que esta es nuestra matriz escalonada reducida de la matriz ampliada original que teníamos. Partimos nosotros de nuestro sistema de ecuación lineal original, lo habíamos convertido en una estructura matricial, que la llamábamos la matriz ampliada de ese sistema. Fuimos aplicando las distintas operaciones elementales hasta llegar a nuestra matriz escalonada reducida. ¿Qué es lo importante en esto? Que todas esas transformaciones que sufrió la matriz ampliada que teníamos originalmente, cada una de esas matrices que fuimos obteniendo en el medio representan distintos sistemas de ecuaciones que son equivalentes entre sí, pero a nosotros acá lo que nos interesa es quedarnos con mi matriz resultante, la última matriz que obtuvimos, que la llamamos la matriz escalonada reducida, para que nosotros en esta instancia volvamos a reconstruir el sistema, que este sistema es equivalente al inicial, pero en su versión más simplificada, donde podemos leer muy fácilmente la solución de esto. Como ya lo mencionamos, el objetivo de trabajar sobre una estructura matricial
es encontrar una matriz escalonada o una matriz escalonada reducida. La matriz escalonada, para simplificarlo, va a ser buscar esa diagonal principal y los ceros por debajo de esa diagonal principal, que a este método lo denominamos como método de Gauss. Y cuando hablamos de una matriz escalonada reducida, el objetivo es encontrar de esa diagonal principal los ceros por debajo y también los ceros por encima de esa diagonal, que a este método se lo denomina como método de Gauss-Jordan. Vimos hasta acá el método de cómo resolver un sistema de ecuaciones lineales. Nosotros tenemos que saber que un sistema de ecuación puede tener solución como no puede tener solución, ¿sí? En el caso de que tenga solución, va a estar clasificado como un sistema compatible. Y cuando ese sistema no tenga solución, va a estar clasificado como un sistema incompatible. Cuando el sistema tiene solución, nosotros podemos encontrar una única solución, como el ejemplo que veníamos trabajando, que encontramos una única solución, un único valor para X, un único valor para Y y un único valor para Z. Pueden existir también situaciones en que los sistemas tengan infinitas soluciones, ¿sí? Lo vamos a ir evaluando con distintos ejemplos que ustedes van a ir haciendo en las prácticas. Y una de las formas de analizar las distintas soluciones que podemos encontrar a partir de un sistema de ecuaciones lineales es a través del análisis del rango. ¿Y qué es el rango de la matriz? Es la cantidad de renglones no nulos que tiene cualquier matriz en su forma escalonada. Nosotros simbólicamente vamos a utilizar la letra ρ para referirnos al rango. ¿Y qué dice este teorema? Si nosotros analizamos el rango de la matriz de los coeficientes y ese rango es igual al rango de la matriz ampliada del sistema, entonces ese sistema va a ser compatible. ¿Qué quiere decir? Que sea compatible, que ese sistema tiene solución. Y dijimos que los sistemas podían tener una solución o muchas soluciones. Ahora, bien, para saber eso, vamos a analizar, vamos a relacionar el rango de la matriz con el número de incógnitas, que los representamos con n, de ese sistema de ecuaciones. Entonces, si el rango de la matriz es igual al número de incógnitas, decimos que este sistema es compatible determinado. ¿Qué quiere decir? Que tiene solución y esa solución es única, una sola solución. Pero ahora bien, si el rango es menor al número de las incógnitas, este sistema es indeterminado. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener solución y esas soluciones van a ser muchas. ¿Qué pasa cuando el rango de la matriz de los coeficientes es menor que el rango de la matriz ampliada? Nos dice que ese sistema es incompatible, no tenemos solución para ese sistema. Si nosotros analizamos la matriz escalonada reducida que obtuvimos en el ejemplo que veníamos trabajando hace un ratito, vamos a analizar solamente la matriz de los coeficientes, donde el rango en este caso es 3. ¿Por qué? Recordemos que el rango era la cantidad no nula de renglones que teníamos. Entonces, esta matriz de los coeficientes, que solamente tomamos los coeficientes, nos olvidamos ahora del término independiente, y vemos que la cantidad no nulas de filas son 3. Pasamos a analizar ahora la matriz ampliada, teniendo en cuenta ahora sí el término independiente. De nuevo, la cantidad no nulas que hay en esta matriz ahora es 3 también. Entonces, tanto el rango de la matriz de los coeficientes como el rango de la matriz ampliada son iguales, por lo que decimos que el sistema es compatible, que quiere decir que tiene solución. Pasamos a analizar el número de incógnitas que tiene este sistema. Nosotros veníamos trabajando con el sistema de 3 incógnitas que eran X, Y y Z. Por lo tanto, nuestro número de incógnitas es 3. Si relacionamos este valor del número de incógnitas con el rango, podemos observar que el rango de la matriz de los coeficientes es igual
al número de incógnita, por lo que decimos que el sistema es determinado, que quiere decir que tiene una única solución. Y en el caso en que el número de incógnitas es mayor al rango, vamos a tener sistemas indeterminados. Todos estos distintos casos de distintas soluciones que pueden llegar a tener los sistemas, los van a poder estar viendo en los ejercicios prácticos que ustedes tienen para realizar. Otro concepto es el grado de indeterminación, que lo podemos obtener con la diferencia del número de incógnitas y el rango. Si observamos el siguiente sistema, vemos que es un sistema 3×4, 3 ecuaciones por 4 incógnitas, x1, x2, x3, x4. ¿Qué particularidad notamos sobre este sistema de ecuaciones lineales? Podemos observar que sus términos independientes de todas las ecuaciones son 0. Este tipo de sistema de ecuaciones lineales los denominamos homogéneos. La matriz ampliada asociada a este sistema, podemos observar que su última columna, que pertenece a los términos independientes, va a ser nula. Y otra particularidad que encontramos sobre los sistemas de ecuaciones lineales homogéneos es que son siempre compatibles. Al menos existe una única solución y es aquella donde todas las incógnitas son simultáneamente nulas, ¿sí? A esta solución se la denomina como solución trivial. Si admite la solución trivial y otras soluciones no triviales, entonces el sistema va a ser compatible indeterminado. ¿Qué quiere decir esto? Que va a admitir la solución donde todas las incógnitas son nulas, además de otras soluciones posibles.